Este programa es por cortesía de Radio Paz El Salvador. Legado nos dejó, al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Ahora comienza Homilías de San Óscar Romero. Romero nos abrió las puertas al amor, nos abrió las puertas al amor. Una nueva civilización, donde la vida se entrega porque vale la pena. Nadie le fue indiferente a su paso entre la gente. Sobre todo quiero alegrarme y darle gracias al Señor por la semana de oración por la unidad de los cristianos que se clausuró en forma muy fervorosa en esta catedral el miércoles de esta semana. Los que no pudieron venir y estuvieron ofreciendo al Señor sus enfermedades, su dolor, su ausencia, son generosos bienhechores de esta obra de unidad. El precioso telegrama del Padre Cortés dice: desde mi lecho de enfermo participé semana unidad, escuchando y ofreciendo mis sufrimientos. Felicítole por celebración nunca vista aquí. De veras, hermanos, el Señor nos ha bendecido con esta idea que ha sido acogida por católicos y protestantes de buena voluntad y que saben que mientras no logremos esa unidad querida por Cristo, seremos un estorbo para la evangelización del mundo, y que en cambio el día en que la unidad de todos los que creemos en el Evangelio de Cristo se manifieste al mundo entero, ya esa unidad será la más elocuente llamada al cristianismo. Todo el mundo será cristiano el día en que los cristianos de hoy compactemos nuestra unidad. De modo que aunque haya terminado la semana de unidad, yo les suplico que sigan encomendando en sus oraciones, ofreciendo sacrificios, haciendo esfuerzos de acercamiento, católicos y protestantes, y también ortodoxos, aunque entre nosotros esta rama de la separación, los ortodoxos, no es muy numerosa. Pero todos busquemos pues la unidad, sobre todo dentro de nuestra iglesia. Y por eso, hermanos, el sentido de la homilía de hoy podía ser este: la iglesia de las bienaventuranzas. Domina en las lecturas de hoy, en la liturgia de la palabra, esa preciosa página de San Mateo, las bienaventuranzas. Pero para comprender un poco el sublime misterio de esas 8 normas dadas por el mismo Cristo, para conocer si un hombre es verdaderamente cristiano o solo es de apariencia, es necesario tener en cuenta todo el marco litúrgico de la palabra de hoy, remontarse hasta la primera lectura de un profeta del Antiguo Testamento llamado Sofonías, y luego mirar la realización de esa palabra de Cristo en las primitivas comunidades cristianas, tal como nos narra hoy la segunda lectura San Pablo a la comunidad de Corinto. Así comprendemos lo profundo de esta invitación del Divino Maestro. Pero todavía, les adelanto esto, no comprendemos toda la grandeza de las bienaventuranzas, porque desde que las pronunció Cristo, se ha desatado sobre el mundo una revolución moral que todavía no ha llegado a su cúspide. Estamos en camino hacia ella y no la comprenderemos hasta que llegue a ser una realidad esa meta, el reino de los cielos, que se promete como premio
de cada una de las bienaventuranzas. Son 8 caminos pues abiertos hoy a la humanidad, por los cuales hay que caminar llenos de fe para comprender esta iglesia de las bienaventuranzas. Yo quiero proponerles, como de costumbre, estas 3 ideas. La primera, y las 3 están tomadas del Viejo Testamento, encarnándose en el Nuevo. La primera idea es: el resto de Israel se prolonga en la iglesia. La segunda idea es otra palabra de Sofonías: el día del Señor nos abre a perspectivas escatológicas, a la esperanza cristiana. Y tercera idea: Cristo es la fuerza de esta iglesia que peregrina en fe y esperanza. Son 3 frases de las lecturas de hoy. El resto de Israel es la manera de describir los profetas a ese pequeño grupo de fieles que permanecen fieles a la promesa, al seguimiento de Dios. Dios ha llamado a hacer una alianza con su pueblo, el pueblo del Viejo Testamento. Pero este pueblo propenso a la idolatría, al materialismo, a la búsqueda de las cosas fáciles de la tierra, se olvida de Dios. Pero siempre queda un resto, un grupo fiel, y a esto se dirigen los profetas, y desde ese resto de Israel se denuncian todos los abusos, todas las injusticias, todos los materialismos del Israel infiel. Por eso les digo, hermanos, que es necesario leer la Biblia teniendo en cuenta las circunstancias en que vivimos nosotros. Y San Pablo empalma este grupo cristiano que sigue a Cristo con ese grupo fiel, el resto de Israel. Por tanto, este grupo de fidelidad a Cristo tendrá que vivir en la historia de sus pueblos las mismas vicisitudes que el resto de Israel. Es conveniente leer el Viejo Testamento, leer sobre todo los profetas y escuchar en el acento de los profetas las reprensiones severas, los llamamientos al orden que los profetas hacían incluso a los reyes, a los gobernantes, a los ricos, a los que abusaban, a los que atropellaban en su pueblo. Ustedes son la causa de que Dios rompa su alianza con este pueblo, les decían los profetas, y llamaban a penitencia: conviértanse, renuévense. Es el grito que continúa en la iglesia, el reclamo desde el deseo de ser fiel a Cristo para reclamar a quienes frágiles, sí, como todos nosotros, pero no hacen el esfuerzo de secundar el llamamiento de la santidad, sino que se hacen idólatras del dinero, del poder, de las cosas de la tierra. Conviértanse, sean fieles a la alianza de su bautismo, sean fieles a su Señor. Este es el resto de Israel al que alude Sofonías después de describir las terribles injusticias de aquel tiempo, los orgullos, los lujos de los poderosos, para llamarlos y prometer: en medio de ti dejaré un pueblo pobre y humilde, dice la palabra de hoy de Sofonías. Esto es lo que quiere la iglesia: un pueblo humilde, un pueblo seguidor de Cristo, un resto. Hermanos, no son las grandes muchedumbres las que nos deben entusiasmar, sino la autenticidad, la calidad de los cristianos, la sinceridad de buscar a Cristo. Por eso me alegra que en estas horas en que es difícil ser fiel a Cristo,
haya muchos cristianos en la arquidiócesis, en la ciudad, en el campo, en todas las categorías, pero aquí se conoce pues quién es fiel, quién pertenece a ese resto de fidelidad. Que mi llamamiento pues en nombre de Jesucristo llegue a los corazones y todos queramos no ser impecables, no ser ángeles de la tierra. Todos somos pecadores, todos tenemos malas tendencias, pero que al menos se note un esfuerzo de autenticidad, de confesar los pecados y de luchar por no estar contentos nunca entronizando el pecado en el mundo, que luchemos por derribarlo. Llámese egoísmos, orgullos, vanidades, etc. El esfuerzo de un resto de Israel es no estar contento con la mediocridad del pueblo, sino ser verdaderamente un pueblo pobre y humilde. Ya vamos a explicar el sentido de esas palabras. Pero antes, hermanos, yo quiero leerles una palabra de la encíclica Populorum Progressio para que vean lo que el Papa describe como ruina del espíritu de avaricia que va contra el espíritu de pobreza. Es legítimo el deseo de lo necesario y el trabajar para conseguirlo es un deber, pero la adquisición de los bienes temporales puede conducir a la codicia, al deseo de tener cada vez más y a la tentación de acrecentar el propio poder. La avaricia de las personas, de las familias y de las naciones puede apoderarse lo mismo de los más desprovistos que de los más ricos. Tengamos en cuenta esto, hermanos. El espíritu de avaricia puede ser también el espíritu de los que llamamos pobres, pero que no son pobres porque tienen el corazón apegado a la avaricia. De modo que puede hacer víctimas tanto en la clase desposeída como en la clase rica. Y lo que hace es suscitar en unos y en otros un materialismo sofocante. Así pues, continúa el Papa, el tener más, lo mismo para los pueblos que para las personas, no es el fin último. Todo crecimiento es ambivalente, necesario para permitir que el hombre sea más hombre, lo encierra como en una prisión desde el momento en que se convierte en el bien supremo que impide mirar más allá. He aquí las consecuencias. Entonces los corazones se endurecen, los espíritus se cierran, los hombres ya no se unen por amistad, sino por interés, que pronto les hace oponerse unos a otros y desunirse. La búsqueda exclusiva del poseer se convierte en un obstáculo para el crecimiento del ser y se opone a su verdadera grandeza. Y fíjense en esta frase lapidaria con que termina el Papa. Para las naciones, como para las personas, la avaricia es la forma más evidente de un subdesarrollo moral. Quiere decir que subdesarrollados no solo son los que carecen de bienes materiales, también son subdesarrollados morales los que, teniendo todas las comodidades, tienen espíritu de avaricia. Por eso, hermanos, mi segundo pensamiento es abrirnos a las bienaventuranzas, la bella página que hoy domina en la liturgia de la palabra. Debía de ser objeto de reflexión durante toda la semana. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo añade de espíritu, en el espíritu, pero en su origen esta frase simplemente dice, dichosos los pobres. San Lucas no agrega en el espíritu. Y cuando el profeta Isaías anuncia que Cristo predicará el Evangelio
dice simplemente a los pobres. Y cuando se escribía el Evangelio de Mateo, en aquel mundo judío o greco-romano, abundaba como hoy la clase pobre.